Estudio Jurídico Laboral, Dr. Carlos A. Negro, Doctora Regina Rinaldoni, Doctora Silvia P. Palud. Asuntos laborales, accidentes de tránsito, sucesiones, familia y defensas penales. Belgrano, número 1703, esquina Capdevila. Teléfonos 034 72 444 545 15 54 36 64. Marcos Juárez. Buenos días a todos, una vez más acá en este micro jurídico. Hoy les traigo un tema que tal vez es un poco más frívolo que los que les venía trayendo anteriormente, que tal vez eran más sensibles, y es la regulación en el nuevo Código Civil y en la legislación complementaria del contrato de locación, de los contratos de alquileres. Decidí seleccionar este tema justamente porque las consultas son muy frecuentes, es muy frecuente que la gente alquile lugares, que haya propietarios que tengan bienes inmuebles en alquiler y gente con necesidad de alquilar para un destino habitacional, entre otras cosas. Bueno, para esto debo decir que el Código actual y la legislación complementaria de alguna manera tienen una serie de normas que están referidas al contrato de locación y que algunas ya existían, pero otras han sido modificadas, y estas son las modificaciones que hoy voy a marcar porque me parece que son relevantes. ¿Qué es un contrato de locación o un contrato de alquiler? Es cuando una persona le transfiere a la otra el uso y goce de un bien inmueble o de un bien mueble registrable a cambio de un precio, a cambio de un monto que hay que pagar por esa locación. Ahora bien, en cuanto a la forma, y esta es una de las novedades, ahora sí o sí los contratos de locación tienen que estar determinados de manera escrita, tiene que haber un contrato materialmente donde se determinen las cláusulas a las que las partes se van a someter durante el tiempo de la locación. Antes, las locaciones no exigían un contrato escrito, podría ser un contrato verbal, ahora sí o sí tiene que ser escrito. Entre otras de las modificaciones que se dieron, son algunas limitaciones dentro de lo que es el precio a convenir entre las partes. Ahora se dice que si el destino es habitacional, no puede el locador exigirle al inquilino, le vamos a decir inquilino para que ustedes puedan ver bien la diferencia, el locador no puede exigirle al inquilino que le pague más de un mes por adelantado, ni tampoco, y esta es otra de las grandes novedades, le puede exigir como depósito en garantía el equivalente a un mes de alquiler por año de alquiler. Entonces, aquí vemos cómo la ley pone un piso mínimo al cual las partes deben someterse más allá de las voluntades en cuanto a las reglas a convenir. En cuanto al tiempo, esta es otra de las grandes novedades. Antes todos conocíamos de que había un plazo mínimo por el cual teníamos que alquilar y que era 2 años para los bienes, para el destino de vivienda, el destino habitacional, y 3 años para lo comercial. Bueno, esto ya no es así. Ahora no hay más plazos mínimos. Ahora, salvo que las partes estipulen lo contrario en el contrato, sí nos vamos a regir al plazo de 2 años. Para vivienda y para comercio. Si las partes deciden que el contrato de locación va a ser por 3 meses, 6 meses, 1 año, esto puede estipularse de esta manera. Vemos cómo en parte beneficia al locatario, al inquilino, que muchas veces tenía que sí o sí alquilar por 2 años, y bueno, ahora se puede estipular de otra manera. Y ahí también estipula un plazo máximo para las locaciones que es de 20 años para el destino habitacional y de 50 años para el resto de los destinos. Entre algunas de las obligaciones que podemos nombrar que tiene el locador, el propietario de la cosa, está principalmente la de conservar la cosa en el uso, en el destino en la cual se alquiló. Y entre la obligación principal que tiene el inquilino está en la del pago del canon. Y aquí es cuando, por supuesto, comienzan todos los conflictos y las consultas más frecuentes, y tiene que ver cuando alguna de las partes está interesada en resolver ese contrato, en extinguir ese acuerdo de voluntades, ese vínculo contractual, y tiene que ver con la resolución anticipada o bien con la resolución porque alguna de las partes no cumplió con sus obligaciones. En caso de que
el locador o el locatario no cumplen con sus obligaciones, tienen la posibilidad de resolver el contrato, ¿sí? Acreditando, por supuesto, esta causa. ¿Cuándo el propietario va a pedir la resolución del contrato? Y bueno, lógicamente cuando no se pague el precio. Por 2 meses consecutivos, dice la ley. Si el inquilino durante 2 meses no pagó el canon, entonces el propietario tiene derecho a resolver ese contrato. A su vez, la contracara de este derecho la tiene también el inquilino, es decir, tiene la posibilidad de resolver el contrato cuando el propietario no cumpla con sus obligaciones, dentro de estas la de la conservación y el mantenimiento de la cosa tal para el uso que se la alquiló. Y después lo otro es la resolución anticipada, tan usada, que tiene que ver cuando se pretende extinguir el vínculo contractual antes de que se cumpla ese plazo que establecieron las partes. Es decir, si el contrato de locación es de 2 años y las partes deciden y el inquilino decide resolverlo anticipadamente, sin invocar ninguna causa, tiene que pagar una indemnización, que es la famosa indemnización que todos ustedes conocen, que tienen que pagar cuando deciden irse antes. Bueno, si deciden irse antes del año, tienen que pagar 1 mes y medio de indemnización. Si deciden irse después del año, en el tiempo que fuere, solamente 1 mes de indemnización. Esto a veces queda bastante confuso, espero haberlo dejado claro. Y quiero aclarar alguna cuestión sumamente importante que tiene que ver con las intimaciones que en los contratos son importantes. Cuando una de las partes decide resolver el contrato, debe intimar a la otra parte vía carta documento, es decir, con una notificación que sea fehaciente, así se llama. Tiene que ser una carta documento donde se le notifique a la otra parte la voluntad de resolver el contrato. Por 10 días tenemos que darle tiempo a la otra parte para que nos conteste o para que manifieste su voluntad con respecto a esta decisión. Bueno, espero haberles dejado claro algunas de las cosas básicas que están estipuladas en cuanto al contrato de locación en general y las reformas que se han dado con respecto a los plazos, principalmente a estos límites que se le pone al propietario con respecto al cobro del precio que se le puso al alquiler y con respecto, por supuesto, a la forma que decíamos que sí o sí los contratos de locación tienen que estar hechos por escrito. No hace falta ir de un escribano público, es decir, no tienen una solemnidad estricta, sino que tiene que haber mínimamente un contrato donde se plasmen las cláusulas que ambas partes deciden que los van a regir durante el tiempo que ellos también decidan. Bueno, como digo siempre, cualquier cosa que necesiten saber o cualquier detalle que a veces no tiene que ver con lo que yo transmití acá, seguramente su abogado de confianza se los va a poder resolver. Así que bueno, muchas gracias y hasta el próximo micro.